Vamos a crear el procedimiento que nos piden en la tarea 9 de la práctica de procedimientos almacenados de la unidad 8. Bien, tenemos que crear en la base de datos Sociedad Cultural un procedimiento almacenado que lo que va a buscar es el número de actividades que deben nuestros socios, los socios de nuestra base de datos. Bien, me dicen que al procedimiento almacenado, que se va a llamar SPU socio moroso, se le pasa el número de un socio y dentro del procedimiento tiene que mostrar uno de estos dos mensajes. Bien, como el procedimiento se llama SPU socio moroso, vamos a crearlo con ese nombre. Sabéis que para evitar hacer alter podemos utilizar la función integrada en el gestor ObjectID que pasándole el nombre del procedimiento comprueba si ya existe en la base de datos. Sabéis que como segundo parámetro a la función se le pasa la P para indicar el tipo de objeto que es y entonces le preguntamos si no es nulo el identificador del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que existe, por lo tanto lo que tengo que hacer es el borrado del procedimiento almacenado. Entonces, si yo lanzo el if y el create juntos, lo que hago es borrarlo y volver a crearlo. Si no quiero hacer eso, ¿cuál sería la alternativa? Pues aquí ponemos alter, o bien a partir de la versión 16 podemos evitar el ObjectID y hacer create or alter. Bien, vamos a dejar nosotros el if y vamos a ver si tenemos que escribir en nuestro código, si tenemos que indicar en nuestro código algún parámetro de entrada o salida. Me dicen que a partir del número de un socio que se le proporciona, por lo tanto tengo que tener un parámetro de entrada que será el número de socios. Si os vais a la tabla de socio podréis comprobar que es de tipo int. Y me dice que tengo que mostrar unos mensajes, pero los tengo que mostrar dentro del procedimiento. Luego me dicen que realice los controles de entrada y luego ya me hablan de ejecuciones. Por lo tanto, no tengo parámetros de salida. La salida es un mensaje. Bien, entonces, ¿qué hago? Empiezo a codificar, puesto que no tengo parámetros de salida, y acordaros que como voy a tener consultas, porque voy a tener que, entre otras cosas, calcular el número de actividades que debe el socio y también su nombre completo. Eso lo voy a tener que hacer con selects. Entonces abrimos una transacción y me dice que tengo que realizar los controles de entrada de datos oportunos. Entonces hago los controles de entrada de datos. ¿Y cómo lo hago? Primero compruebo si numsocio, que es el único parámetro de entrada que tengo y por lo tanto el único que tengo que controlar su valor, compruebo si es nulo lo primero y a continuación, si fuese nulo, ¿qué tendría que hacer? Indicar, en este caso con un print, porque me dice realiza los controles de entrada oportuno, dando los correspondientes avisos, no errores. Por lo tanto, hemos quedado que cuando nos hablen de avisos, hacemos un print. Entonces le decimos, debe introducir número de socio. Vale. Si no, es decir, si no es nulo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dar otro mensaje. Ese mensaje será print, por ejemplo, podríamos poner el número de socio. A continuación mostramos el número de socio. Acordaros que como el número de socio es un int, tenemos que transformarlo para poder concatenarlo. A menos que utilicemos la versión concat, pero acordaros que solo se puede utilizar a partir de la versión 2016. Entonces, en la máquina virtual, como tenemos la 2008, no nos va a funcionar. En la máquina virtual que teníais de Windows 7, ojo, la de Windows 11 tiene una versión 2016. Entonces no vais a tener problema para usar la función concat. El número de socio convert varchar 10 num socio
¿qué vamos a indicar? No existe en la base de datos. Para poder hacer eso, para poder decir eso, ¿qué tenemos que comprobar primero? Tendremos que comprobar si realmente existe. Entonces diremos, si no existe, ¿y qué tenemos que hacer? El select que me comprueba si el socio existe en la base de datos. Buscamos si dentro de la tabla de socios hay alguno que tenga como número el parámetro que me pasa. Acordaros que aquí podríamos poner cualquier valor obligatorio, entre ellos el número 1. Lo que nos importa es si devuelve alguna fila. Acordaros que primero buscaría todos los socios y después se quedaría solo con el que le coincida su número con el que me han pasado. Al poner un 1, ¿qué va a hacer? Me devuelve una fila con el número 1 si existe y nada si no existe. Por lo tanto, si esa consulta no devuelve filas, ¿eso qué quiere decir? Pues que no existe ese socio. Por lo tanto, damos el mensaje de aviso, print, el número de socio, no existe la base de datos. Y a continuación, ¿qué tenemos que ver? Si existe, que sería el caso contrario, el socio existe en la base de datos, ¿qué hago? Pues tengo que empezar a hacer lo que me piden en esta parte de aquí. Imprimir esos mensajes según sea el caso, es decir, si debe actividades, el socio, nombre completo del socio, debe n actividades, y si no, pues tengo que mandar, como me indica como un mensaje de error, este otro mensaje. Entonces, ¿qué tendré que comprobar? Comprobar si debe actividades o no. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, voy a declarar una variable @numActividades donde voy a guardar @numActividades debe de tipo tinyInt, porque vamos a suponer que no va a deber más de 255 actividades. Antes de eso, bueno, ni siquiera la sociedad cultural igual tiene 255 actividades para que ese socio las deba. Y además lo echaríamos antes, incluso, ¿no?, de llegar a deber tantas actividades. Bueno, entonces tenemos las dos variables cuyos valores vamos a necesitar en los mensajes. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obtener el número de actividades que debe y también obtener el nombre completo del socio. Bien, vamos a empezar por las actividades que debe. Para saber las actividades que debe un socio, tenemos que ir a socio realiza acti, que es la tabla donde están las matrículas. En esa tabla hay una columna pagada que me indica si la matrícula del socio en esa actividad está pagada. ¿Y qué tendré que filtrar? Tendré que quedarme solo con las matrículas del socio que me pasan. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo que hago es coger las matrículas, quedarme con las del socio y con aquellas que no ha pagado y contarlas. Puedo contar, por ejemplo, el ID de actividad, cualquiera de las columnas que sea obligatoria. ¿Qué pasa? ¿Esto qué me devuelve? Pues me devuelve las actividades que no ha pagado este socio, el número de actividades que no ha pagado. ¿Dónde lo tengo que guardar? Pues lo tengo que guardar en la variable que acabo de declarar. Bien. Y ahora tengo que obtener el nombre completo del socio. Para obtener el nombre completo del socio voy a la tabla socio y en la tabla socio puedo aprovechar esto de aquí. Me quedo solamente con la fila del socio que me han pasado. ¿Por qué hemos puesto que es varchar de 92? Porque estos serían 30. Vamos a suponer que el socio
siempre tenemos que ponernos en los extremos, ¿no? Que hubiese un socio que tuviese como nombre 30 caracteres, como apellido 1, 30 caracteres, como apellido 2, 30 caracteres, y además entre el nombre y el apellido hay un espacio en blanco y entre el apellido 1 y el apellido 2 otro espacio en blanco. Si sumáis estos dan 92, perdón. Por eso es un varchar de 92, porque consideramos el caso extremo, digamos. Bien, entonces, ¿qué hago aquí? Pues lo que acabamos de decir, nome más un espacio en blanco más AP1 más otro espacio en blanco más AP2. Acordaros que apellido 2 puede estar a nulo, por lo tanto tenemos que hacer isNull. ¿Y aquí qué haré? Pues aquí lo que hago es asignar ese valor concatenado a la variable, donde voy a guardar el nombre completo del socio. Bien, ¿tengo el número de actividades? ¿Qué mensaje voy a mostrar? Pues según eso, según el enunciado, según lo que tengo aquí, mostraré este mensaje cuando el socio deba actividades. Es decir, cuando el número de actividades que debe es mayor a 0, también podéis poner distinto de 0, ¿vale? Bueno, si el número de actividades que debe es mayor que 0, ¿qué voy a hacer? Pues voy a imprimir el mensaje que me indican aquí. El socio en nombre completo de n actividades. ¿Por qué hago print? Porque me dice que tengo que darlo como un aviso. Entonces, print, control V, y ahora voy a sustituir los valores nombre completo y n. Bien, nombre completo está guardado en la variable nombre completo. Y n actividades está guardado en un actividades debe. Bien, sabéis que esto no lo podemos dejar así, porque si no me imprimiría esto tal cual. El socio arroba nombre completo socio debe arroba num actividades debe actividades. Bien, ¿qué hago entonces? Es un print. Bien, lo que tengo que hacer es ir concatenando. Acordaros que cuando es un varchar o un char puedo hacerlo de esta manera, pero si es un número, ¿qué tengo que hacer? Convert o cast. En este caso, en una actividad de debe es un tinyInt. Por lo tanto, vamos a ponerle varchar de 3. ¿Por qué? Porque el valor máximo que puede tener un tinyInt es 255 y con un varchar de 3 podríamos representar ese valor máximo. Bien, entonces me imprimiría el socio, el que correspondiese al valor de entrada debe, pues las actividades que debiese. En caso contrario, es decir, si no debe actividades, ¿qué tengo que hacer? Pues me dice el enunciado que tengo que dar un mensaje de error, ¿no? El siguiente mensaje de error, el socio, nombre completo debe n actividades, no debe actividades, perdón. Entonces, me dicen que lo haga con un error que se pueda ver en el visor de sucesos de Windows, with log. Primero, en el raíz error, ¿qué le pasamos? El mensaje. Pero ojo, aquí no se concatena como en el print, lo que se utilizan son especificadores de formato. En este caso, el especificador de formato tiene que ser tanto por 100s, porque aquí lo que va a aparecer es un valor varchar, es decir, un string, una cadena de texto. Por lo tanto, voy a poner, sabéis que podemos poner un valor 12, 13, 14, 16, luego el estado 1
y después la variable por la que se va a sustituir ese especificador de formato, que en este caso es el nombre completo del socio. ¿De acuerdo? No me dicen que hagamos nada más, porque me dicen que realice los controles de entrada de datos oportunos, que sería esta parte de aquí, controlar si es nulo y controlar si existe en la base de datos, y después en función del valor del número de actividades que debe, diremos si debe algo, pues el mensaje en forma de aviso de cuántas actividades debe, y si no debe nada, pues sale un mensaje de error. Bien. ¿Qué pasa? Hemos abierto una transacción, ahora habrá que cerrarla. Como no tenemos ni update, ni delete, ni insert, no tenemos instrucciones de modificación a deshacer o a acometer, podríamos justo antes de acabar el código del procedimiento almacenado hacer un rollback o hacer un commit. Con eso lo que hacemos realmente es cerrar la transacción. ¿Vale? No estamos deshaciendo ninguna instrucción porque no hemos hecho ninguna instrucción de actualización. Vamos a ejecutar todo esto. A ver si no hay ningún error por ahí por el medio. Debe declarar la variable en un socio. Ah, porque escribí una N en algún sitio. Vamos a ver. Vamos a buscar por aquí. No, aquí está. Num socio. Bien, vamos a lanzar de nuevo entonces la creación del procedimiento. Ahora sí me dice los comandos se han completado correctamente. Bien, vamos entonces a empezar con la ejecución del procedimiento almacenado. Vamos aquí, Go, y vamos a empezar con las ejecuciones del procedimiento. En la primera me dicen realiza la ejecución del procedimiento para el socio 1000, de tal manera que el procedimiento se vuelva a compilar solo en esa ejecución. Bueno, sabéis que para poder volver a compilar en una ejecución hay que añadir la cláusula with recompile. Bueno, empezamos. ¿Cómo se ejecutaba un procedimiento almacenado? exec. ¿Qué poníamos a continuación? El nombre del procedimiento almacenado, que en este caso es socio moroso. Bien. ¿Qué parámetros va a tener? El número de socio. Acordaros que podemos poner el valor directamente o el parámetro y a continuación el número de socio. Como tiene que volver a compilarse en esta ejecución, añadimos with recompile. Ejecutamos y comprobamos. Nos dice el socio María Grañaumia no debe actividades. Muy bien. El siguiente me dice que también lo ejecute para el 1001 y el 3388. Pues vamos allá. Volvemos a copiar la ejecución. Ahora ya sin recompilar. Y indicamos que es el 1001. Si queréis lo voy a hacer sin el parámetro para que veáis, sin el nombre del parámetro para que veáis que también se puede hacer así. Vamos a poner, bueno, tendríamos que poner el use sociedad cultural en cada ejecución, ¿vale? Sería lo más adecuado. Bien, entonces ejecutamos aquí el 1001 y me dice el socio Manuel Sieiro Campos debe una actividad. Vale, muy bien. Y vamos a probar ahora lo mismo, pero con el socio 3388. No existe ese socio. El socio 3388 no existe. Vamos a ver qué ocurre con ese socio. ¿Qué hace el procedimiento almacenado? Pues me dice el número de socio 3388 no existe en la base de datos. Aunque no os lo digan, deberíais probar también la otra condición que nos quedaba, que es no pasar socio. Entonces aquí, ¿qué pondríamos? Null. Si yo ejecuto esto, ¿qué me tiene que decir? Debe introducir número de socio. Entonces ya hemos probado las 4 posibilidades. Que no me den socio, que el que me den no exista, uno que no debía actividades, creo.
o sí que debe actividades, y uno que no debía. El socio María Graña no debe actividades. Bueno, pues ya estaría la primera parte del ejercicio. Ahora me dicen que tengo que modificar ese código y hacer a partir de él un nuevo procedimiento almacenado que será la versión 2 del que acabamos de hacer. En este caso el mensaje debe mostrarse fuera del procedimiento almacenado. Cuando yo os indique ese tipo de cosas es porque si el mensaje hay que mostrarlo fuera, los valores se calculan dentro, pero hay que pasarlos hacia afuera para poder mostrarlos fuera de la ejecución del procedimiento. Perdón, fuera de la propia ejecución. Ejecutamos el procedimiento devuelve los datos, pero los mensajes los damos fuera. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Cogemos el código del procedimiento. Vamos a coger todo esto de nuevo. Lo vamos a pegar aquí. Vamos a cambiarle el nombre. Nos dicen que se tiene que llamar V2. Entonces vamos a poner V2 en cada uno de los lugares del código donde tenía el nombre del procedimiento. Bien. Me dicen que ahora estos mensajes se tienen que dar fuera. Por lo tanto, esta parte del código no puede estar aquí. Va a tener que estar en la parte de la ejecución del procedimiento. ¿Vale? Bien. Yo quiero tener este valor y el valor del nombre completo del socio. Por lo tanto, si yo quiero calcularlos dentro y tenerlos fuera, la única manera es con parámetros de salida. Estas variables de aquí van a desaparecer de ahí y van a transformarse, las vamos a usar como parámetros de salida. Acordaros que para que sean parámetros de salida vamos a tener que poner output en cada una de ellas. Bien, el procedimiento almacenado ya estaría creado, lo único que habría que hacer ahora sería lanzarlo. Lanzamos la ejecución, me dice los comandos se han completado correctamente y ahora tenemos que ejecutarlo. Me dice, bueno, perdón, porque nos faltaba algo. Dice, crea el procedimiento de tal manera que se vuelva a compilar cada vez que se ejecute. Vamos a cambiar esto para abajo, que es la ejecución. Y me dice que tiene que, cada vez que se ejecute, volver a compilarse. Por lo tanto, acordaros que tenemos que poner aquí, recompile. Bien. Vamos a lanzar de nuevo para que nos quede con el WIRecompile. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ejecutarlo. Bien. Al ejecutarlo, ahora tenemos parámetros de salida. Por lo tanto, además del parámetro de entrada, @numSocio, que me dicen que pruebe con el 1000, voy a tener los parámetros de salida num actividades db, que lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar igual, num actividades db. Acordaros que en la ejecución también hay que poner la palabra output y @nombre completo socio igual a @nombre completo socio. Vamos a ponerlo en 2 líneas para que lo veáis. O en 3, así veis el parámetro de entrada y los 2 parámetros de salida. ¿Qué ocurre? ¿Veis que me está subrayando esto? ¿Por qué? Porque esas variables están sin declarar. Podéis ir a cogerlas, pues al declare del primero, si queréis. Podemos reutilizar este declare. ¿Por qué?
Porque aquí, antes de ejecutar el procedimiento, como yo le digo que almacene el parámetro de salida en una actividades debe en una variable que se llama igual, pues entonces tengo que declarar esa variable antes. Fijaros qué pasaba cuando no las tenía declaradas. ¿Veis cómo la subraya? Me dice, debe declarar la variable escalar. Esto es el nombre del parámetro. Lo de la derecha es la variable donde estoy guardando el dato, que me devuelve el procedimiento almacenado. Vamos allá. Vamos a tabular esto para la izquierda para que lo entendáis. Me dicen que lo haga para el 1000 y para el 1001. ¿Qué estoy haciendo aquí? Declaro las variables. Aquí ejecuto el procedimiento. Y a continuación compruebo si el número de actividades que debe, que me ha devuelto el procedimiento almacenado, es mayor que 0. Es decir, hago lo que hacía dentro. Bueno, vamos a comprobarlo. Si lo hace bien. Dice, el socio María Graña Umia no debe actividades, que si os acordáis también os lo hacía cuando lo comprobábamos aquí. El socio María Graña Umia no debe actividades. Bien. Me dicen que también ejecute para el 1001. Bueno, vamos a volver a repetir esto. Para el socio 1001. Entonces aquí ponemos 1001 y este sí que debía una actividad. Bueno, ejecutamos y me dice, socio Manuel Sieiro Campos debe una actividad. Bien. Vamos, aunque no nos lo dicen, deberíais siempre probar con el null y un valor que no exista. Bueno, vamos a probar con el socio, el mismo que habíamos probado antes, el 3388, y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué tendría que ocurrir? Decirnos que el socio no existe y nada más. El declare nos lo está subrayando por no poner el go, ¿os acordáis, no? Que como no pongo el go, interpreta que es el mismo bloque de instrucciones. Entonces yo no puedo declarar dos variables con el mismo nombre dentro del mismo bloque. Por lo tanto, acordaros que para inicializar un nuevo bloque o lote de instrucciones tengo que poner la palabra go. Bien, vamos a probar entonces con el 3308. Y vais a ver lo que ocurre. Va a haber un pequeño problema. Cuando yo ejecuto esto, efectivamente me dice el número de socio no existe en la base de datos, pero fijaros, también me da el mensaje de error y me dice el socio null no debe actividades. ¿En qué quedamos? O no existe o no debe actividades. Evidentemente si no existe no debe nada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues lo que está ocurriendo es, ¿cuánto valen un actividades debe si el socio no existe? Pues como ese dato no se llega a calcular, porque si os fijáis en el código, cuando no existe, ya no llega a hacer esta parte de aquí, hace el print y se acabó, porque el else es lo contrario, ¿no? Entonces, si no existe, hace esto. Y lo siguiente que hace, ¿qué es? Rollback. ¿Vale? Entonces me da el mensaje, pero no me ha llegado a calcular ni este valor ni este. Por lo tanto, ¿qué valores tiene? Nulo. Y entonces, cuando hace esta comprobación, como el número de actividades debe es nulo, ¿nulo es mayor que 0? No. Ya sabéis que nulo en cualquier comparación no es verdadero. Nulo no es mayor que 0, nulo no es igual a 0, nulo no, al comparar nunca es verdadero, nunca nos va a devolver true, nos devuelve false. Por lo tanto, viene aquí y hace el raise error. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Porque os va a pasar lo mismo con el null, ¿eh? Si yo ahora pongo esto y lo ejecuto con el null, el mensaje va a cambiar porque ahora no me va a decir que no existe, me va a decir que tengo que proporcionar un socio. ¿Veis? Debe introducir número de socio. Y a continuación me dice el socio null no debe actividades. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Esta parte, este if, deberíamos hacerlo únicamente cuando hay datos en el nombre del socio, por ejemplo.
es decir, cuando no es nulo. Por lo tanto, justo antes de hacer esto, haremos un if en el que diremos sí, arroba, por ejemplo, nombre completo socio, is not null. ¿Eso qué quiere decir? Que el socio existe en la base de datos. Entonces, en ese caso, sí que, bueno, aquí ya no os voy a poner el begin end, pero bueno, podríamos, ¿vale? Podríamos dejarlo así, tabular, entonces se entiende ya que, que eso lo hace dentro del if, ¿vale? O podríamos también, lo vamos a comprobar, bueno, en este caso no vamos a notar la diferencia, por eso dice el socio María Graña no debe actividades, pero vamos a hacerlo también, vamos a hacerlo en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Aquí tampoco vamos a notar la diferencia, porque no nos da ninguno de los mensajes de dentro, ¿vale? Si yo ejecuto esto, va a seguir funcionando igual. Y ahora vamos a hacerlo aquí. Vamos a tabular esto. Y ahora veréis cómo no sale. Acordaros que era un socio que no existía. Por lo tanto, si yo ejecuto esto, ¿qué me tiene que hacer? Lo que me tiene que dar es el mensaje de que el socio no existe y nada más. Antes, acordaros que me decía el socio null no debe actividades. Fijaros cómo lo hemos arreglado, porque ahora ya solo va a hacer esta parte de aquí si el socio existe. Entonces, acordaros, ¿qué hacía si yo no pongo ese if previo? Las dos cosas. Me daba el error que correspondía y después me daba el raise error. Entraba siempre por aquí. Bueno, si yo ahora tabulo esto hacia adentro y copio esto, lo que os decía, se podría poner un bloque begin end, si así lo entendéis mejor. Vale, entonces en este caso para el socio nulo, es decir, si no me pasan ningún socio, veis como ahora ya solo aparece debe introducir un número de socio. Muy bien, eso sería el apartado 9.1. Vamos a hacer los siguientes. Vamos a empezar con el 9.2, que me dice que tengo que marcar el procedimiento. Veis que la estructura de este ejercicio, si no habéis visto el vídeo podéis verlo, es muy parecido al del 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Use sociedad de... Bueno, vamos a poner el go aquí pertinente. Y vamos a poner esto como debe estar, con comentarios. Y vamos a hacer el use sociedad de cultural go. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Me dice que tengo que marcar el procedimiento almacenado para que se compile la siguiente vez que se ejecute. Bueno, exec. ¿Cómo se hacía? Con el procedimiento almacenado del sistema SP recompile, pasándole el nombre del procedimiento almacenado que queremos marcar. En este caso, SPU, socio moroso. Bien, si yo hago esto, me va a dar el mensaje, se ha marcado correctamente el objeto tal, para volver a compilarlo. Acordaros que esto mismo se podría ejecutar, bueno, esto se puede ejecutar así, sin el go, ¿vale? Y no hay ningún problema. Hay otra manera de ejecutarlo. Yo puedo quitar el SP recompile e intentar ejecutarlo así, pero así me da un error, me dice que la sintaxis es incorrecta. En cambio, si pongo go, veis como ya deja de subrayar y me dejaría hacerlo. Es decir, si ponemos exec, siempre va a funcionar. Si no lo ponéis, acordaros de que tenéis que poner un go antes porque tiene que ser la primera instrucción del lote, ¿vale? Si ponéis exec, ya sabéis que siempre os va a funcionar, pongáis el go o no. Bien,
Ahora me dicen ejecuta la instrucción que me muestre el código fuente del procedimiento almacenado. Bueno, voy a aprovechar esto de aquí, porque ahora, en lugar de utilizar ese procedimiento almacenado del sistema, el que voy a utilizar es el procedimiento help-text. Lo mismo, podríamos quitarle el go, podríamos quitarle el exec. Si yo quito el go, bueno, primero lo voy a probar con esto, para que lo veáis. Me muestra el código fuente. Pero, si queréis verlo en modo texto, que tiene más sentido, es más legible que verlo como una tabla, acordaros que veis aquí, y si no con control T también os pone el modo texto. Entonces ya veis cómo me muestra el código. Muy importante cuando queremos reutilizar un código, o verlo simplemente, pero cuando lo queremos reutilizar lo podemos copiar, pegar. Bien, ahora lo de antes, podríamos quitar el go, nos volvería a mostrar, o podríamos quitar esto de aquí, el exec, siempre y cuando pusiésemos go. Ejecutamos y nos vuelve a mostrar. Ahora me dice, realiza la instrucción instrucciones necesarias para que el código del procedimiento SPU socio moroso que ya has creado no pueda ser visto por otros usuarios. Bueno, tenemos que ir al código. Aquí lo cogemos. Y para que no pueda ser visto por otros usuarios, tendríamos que hacer use, sociedad de cultural, go, y aquí copiamos todo el código, cambiamos create por alter y añadimos antes justo de las with encryption. Si vosotros ahora hacéis esto de aquí, si lanzáis este código, los comandos se han completado correctamente y ahora intentad lanzar esto de aquí. Como lo hemos cifrado, no debería dejar verlo. El texto para el objeto de uso moroso está cifrado. Entonces, veis cómo cuando yo quiero mostrar mensajes fuera del procedimiento almacenado, pero los cálculos se hacen dentro, tengo que utilizar parámetros de salida. Si quiero recompilar un procedimiento almacenado en una ejecución en concreto, tengo que añadir with recompile. Si necesito marcar el procedimiento para que se compile la siguiente vez que se ejecute, utilizo sp recompile. Si quiero ver el código fuente, sp help-text. Y si quiero modificar un procedimiento o al crearlo, quiero indicar que un procedimiento, su código está cifrado, tengo que poner with encryption. Si además de cifrado me dicen que se tiene que recompilar, pondría coma recompile. Y si tengo que ejecutarlo como otro usuario, pues pondría execute as, pues user2, en caso de que existiese ese user2. ¿De acuerdo? En este caso me pedían solamente que lo cifrase. Bueno, pues esto sería todo. Ya tenéis corregidos todos los ejercicios de la unidad 8. Faltaría el 2 en cuanto a vídeos. En vídeos no lo tenemos resuelto, pero sí que está en el script con soluciones que tenéis colgado en la plataforma.